Ah, bueno, ok, estamos mejor ya. La teoría de la imprevisión es rechazada por muchos porque dicen que termina desfigurando el contrato por no tener en cuenta la voluntad de las partes. Bueno, fuerza obligatoria del contrato. Entonces esto nos lleva a un parangón, ley y contrato. Ley y contrato. El contrato es jurídicamente vinculante, vincula a las partes. Las partes quedan ligadas por su consentimiento. Y esto es tan riguroso que en el artículo 1502 1502 es la ley del contrato. Si se reúnen esos requisitos, entonces ya las partes se pueden obligar. Eh, como consecuencia de ese principio del pacta sunt servanda, de esa equiparación que la ley hace entre la fuerza del contrato y la fuerza de la ley, podemos sacar algunas consecuencias que ya el principio o dogma de pacta sunt servanda había entronizado en el derecho. ¿Qué consecuencias sacamos del pacta sunt servanda? Primera, los contratantes deben atenerse a lo contratado y además deben cumplirlo. Los contratantes deben atenerse a lo contratado y además cumplirlo. El contrato es fuente de obligaciones. La fuente es el título jurídico del derecho del acreedor y de la correspondiente obligación del deudor. Por ende, entonces, la fuente de la obligación es el hecho que la produce. ¿Y cómo se llama el hecho que la produce? Contrato. Pero la fuerza vinculante de la obligación debe encontrarse en la ley, porque no podemos concebir obligación alguna que no tenga su fuente en la ley. Cuando decimos que los contratos son obligatorios, es porque le estamos confiriendo al contrato el poder de crear obligaciones. Y este poder emana de la ley. En el fondo, entonces, las obligaciones creadas por el contrato tienen su origen mediante en la ley.
La ley no crea directamente la obligación contractual, porque para eso se necesita la voluntad de las partes. Pero toda obligación, así sea el contrato, tiene su fuente en la ley, excepto es decir, yo aclaro, ninguna obligación nace de la ley en forma directa. Ninguna obligación nace de la ley en forma directa, tiene que ser pactada por las partes, excepto las obligaciones legales. Ejemplo, los alimentos para los hijos. Lo que sucede es que la ley crea fuentes como los contratos, le asigna a los hechos el efecto de producir el nacimiento de las obligaciones, pero hay obligaciones legales. Los alimentos son una obligación legal. Yo no doy alimentos porque soy buena persona, porque quiero, no, está obligado. Los alimentos, y los alimentos, hay alimentos forzosos. ¿Cómo es que no va a darle alimento a los hijos? Posible. Si usted es padre, su obligación es alimentarlos. Entonces esa es una obligación legal, una obligación forzosa. Otra consecuencia es que el contrato se sobrepone a las leyes supletorias. El contrato se sobrepone a las leyes supletorias. Sí, efectivamente, el contrato debe cumplirse tal y como fue configurado, siempre que no sea violatorio del orden público. Y solo en sus vacíos la ley tiene operancia. Entonces, en aquello que las partes no trataron o no mencionaron, la ley entra a suplir ese vacío. Entonces la ley es siempre supletoria de la voluntad de las partes. Otra de las consecuencias es que los jueces deben hacer cumplir los contratos como si se tratara de leyes, como si fueran leyes, porque es que el contrato es ley para las partes. El juez debe respetar el contrato sin perjuicio de que pueda interpretarlo, el juez lo interpreta, pero el juez no puede prescindir de lo pactado. Por excepción, puede prescindir de lo convenido si ello importa la violación de una ley imperativa. ¿Qué dice el artículo 1602 de nuestro código? Aclaremos eso. El artículo 1602, según el cual
Todo contrato legalmente celebrado es una ley para las partes. No puede darnos a entender de que el contrato hace leyes. No. Los contratos no hacen leyes. Hay que interpretar eso. Dice, todo contrato legalmente celebrado es una ley para las partes, dice el 1602. Pero no es que el contrato haga leyes. Las obligaciones que genera el contrato son como leyes para las partes. Así es como debemos entender el 1602. Entonces, la fuerza obligatoria del contrato y el efecto relativo. La fuerza obligatoria, los contratos obligan como a la ley misma. Nuestro código, su artículo 1602, ya lo vimos, consagra esta teoría, según la cual todo contrato legalmente celebrado es una ley para las partes. No es que el contrato haya leyes, no, las obligaciones que genera el contrato son como leyes para las partes. El contrato solo vincula a las partes, pero también puede vincular a herederos y a sucesores. Por ejemplo, el seguro de vida puede estar previsto en favor de un tercero o en favor de un sucesor. Miren, cuando uno solicita un préstamo al banco, el banco le dice, saca un seguro de vida y me pone a mi banco como beneficiario. Ellos se curan mucho, se cuidan mucho, no corren riesgos. Entonces, el contrato de seguro de vida está previsto en favor de un tercero o beneficiario de la póliza. Puede ser a favor de un hijo o de un tercero, ese va a ser el beneficiario de la póliza. El contrato, en virtud de su fuerza obligatoria, debe cumplirse por las partes. El que firma un contrato o el que se compromete en un contrato debe cumplirlo. Pero un contrato que en principio parecía normal para las partes puede convertirse en desventajoso para uno de ellos y podría estar afectado. Entonces, podríamos pensar en la posible revisión de los contratos como una institución permanente. Revisión de los contratos. La ruina del deudor y el enriquecimiento del acreedor encierra en el fondo una cuestión moral, una cuestión de equidad. Por ello, la gran mayoría de los autores ha creado una teoría que consulta esta realidad, una teoría armónica, y esa se llama teoría de la imprevisión. Entonces, la teoría de la imprevisión, según la cual cuando a consecuencia de acontecimientos imprevistos y posteriores a la celebración de un contrato, se hace la obligación para una de las partes más onerosa. Entonces podría la obligación atenuarse e incluso ser modificada por el juez. Entonces esta teoría, que nos hace mucha falta en nuestro derecho,
se llama teoría de la imprevisión. Entonces, como la teoría busca remediar las situaciones de injusticia, preguntémonos, ¿y los perjuicios que sufre el otro contratante, quién los paga? ¿Debe el deudor pagar todos los perjuicios que resulten de la improvisión? Entonces, vayan buscando artículo 16, 16. Nuestro ordenamiento prescribe que al deudor, si no se le puede imputar dolo, solo es responsable de los perjuicios que se previeron o pudieron preverse al tiempo del contrato. De esto trata el 16, 16, que dice el artículo 16, 16. Entonces, hablando de la previsión o de lo que los perjuicios se pudieron o no pudieron preverse, Luis Claro Solar se hace esta pregunta, anótenla. Después de haber leído el 16, 16, don Luis Claro Solar, oiga, búsquense las obras de Luis Claro Solar. Lo que pasa es que aquí hubo un atracador que vino y las ofreció en venta y pidió hace unos años 5.800.000. No hay derecho. Luis Claro Solar se pregunta, ¿ha querido decir que la suma misma a la que ascienden los daños y perjuicios, ha querido decir que la suma misma a la que ascienden los daños y perjuicios deba ser prevista o basta que sea prevista? Entonces, ¿a qué se refiere Luis Claro Solar? A la causa. Ha querido decir que la suma misma a la que ascienden los daños y perjuicios deba ser prevista o basta que sea prevista la causa de que provienen los daños y perjuicios. Entonces, para responderle a don Luis Claro Solar, consideramos que si hay dolo por parte del deudor, para responder la pregunta a don Luis Claro Solar, consideramos que si hay dolo de parte del deudor, su responsabilidad no se limita a los daños y perjuicios previstos o que pudieron preverse al contratar. Para responder la pregunta de don Luis Claro Solar, decimos que si hay dolo de parte del deudor, su responsabilidad no se limita a los daños y perjuicios previstos o que pudieron preverse al contratar, como parece indicarlo la primera parte del artículo 16, 16 de nuestro código, sino que debe hacerse extensiva a todos los perjuicios que fueron consecuencia inmediata o directa de la falta de cumplimiento de la obligación.
Sí, como parece pues sugerirlo el artículo 16 de nuestro código, sino que hay que hacerlo extensiva a todos los perjuicios que fueron consecuencia inmediata o directa de la falta de cumplimiento de la obligación. Es decir, de los daños y perjuicios directos de aquellos que se derivan de la falta de cumplimiento. Que nuestro código 16 de artículo 16 dice: si no se puede imputar dolo al deudor, solo es responsable de los perjuicios que se previeron o pudieron preverse al tiempo del contrato. El código se refiere pues al deudor de buena fe. Pero nuestro código continúa y dice: pero si hay dolo, es responsable de todos los perjuicios que fueron consecuencia inmediata o directa de no haberse cumplido la obligación o de haberse demorado su cumplimiento. Ahora bien, cuando la inejecución o el incumplimiento provienen de mala fe, es decir, cuando se le puede imputar dolo al deudor, es responsable de los daños aún imprevistos que sufre el acreedor. Es responsable de los daños aún imprevistos que sufre el acreedor, con tal que sean una consecuencia inmediata de la inejecución de la obligación. Ahora bien, metámosle aquí un elemento: culpa. Cuando la inejecución o el incumplimiento, solo provienen de culpa, entendiendo por culpa un error de conducta. ¿Qué es culpa? Un error de conducta. Entonces, cuando la inejecución o el incumplimiento provienen de culpa, error de conducta, el deudor responde de los perjuicios previstos o que pudieron preverse al tiempo de contratar. El código se refiere a la culpa, se refiere a la negligencia, se refiere a la falta de cuidado del deudor. Pero podrían hacer esta pregunta: pero si el incumplimiento de la obligación se debe no a culpa, no al dolo, sino a fuerza mayor o caso fortuito, ¿qué pasa? Pues la respuesta es fácil: el deudor no responde de la fuerza mayor. El inciso segundo del 16 creo que es, dice: la mora producida por fuerza mayor o caso fortuito no da lugar a indemnización de perjuicios. Eso, mírenme el 16. La mora producida por fuerza mayor o caso fortuito no da lugar a indemnización.
me quiere leer, por favor, la mora? Sí, en verdad no habría aquí mora en todo el sentido jurídico de la palabra, porque es que la obligación no se puede cumplir precisamente a ese imprevisto, porque también lo dan por sinónimo, fuerza mayor o caso fortuito es el imprevisto a que no es posible resistir. En cambio, Yoserán dice que la fuerza mayor es una cosa y que el caso fortuito es otra. Entonces, el segundo inciso del artículo 16 que dice que la mora producida por fuerza mayor o caso fortuito no da lugar a indemnización, pues en verdad no hay aquí mora en todo el sentido jurídico de la palabra, porque la obligación no se puede cumplir precisamente a ese imposible al cual no es posible resistir, a ese imprevisto al cual no es posible resistir. Entonces, si la obligación se torna imposible, sabemos que a lo imposible nadie queda obligado. Imposibilia nulla est. Hay otro autor valioso en Chile, aparte de Luis Claro Solar, aparte de Arturo Alessandri, otro jurista de esos, es el doctor Jorge López Santamaría. Tiene una obra de contratos muy linda, muy bonita. En Colombia, pues, para mí fue el jurista más grande que vio este país. Se llamó Álvaro Pérez Vives. Álvaro Pérez Vives. Él trae una clasificación diferente de las fuentes de las obligaciones. Las fuentes de las obligaciones tradicionales son el contrato, el cuasicontrato, el delito, el cuasidelito y la ley. Esas son las clásicas. Con fuentes de las obligaciones, contrato, cuasicontrato, delito, cuasidelito y ley. Pero el maestro Pérez Vives nos dijo no, la cosa no es así. Yo voy a traer unas nuevas fuentes de las obligaciones. Entonces las fuentes de las obligaciones según Pérez Vives son el acto jurídico, el enriquecimiento sin causa, la responsabilidad civil en 4 modalidades: precontractual, contractual, postcontractual y extracontractual. Entonces el acto jurídico, el enriquecimiento sin causa, la responsabilidad civil en esas 4 modalidades: precontractual, contractual, postcontractual y extracontractual, y finalmente la ley. La menciona Álvaro Pérez Vives dentro de sus fuentes de las obligaciones. Generalmente se señalan 4 fuentes de las obligaciones.
Enriquecimiento de una persona. Empobrecimiento de otra persona. Existencia de un nexo causal entre el enriquecimiento y el empobrecimiento. Nexo causal entre el enriquecimiento y el empobrecimiento. Y finalmente, la ausencia de causa. Diremos enriquecimiento de una persona. ¿Qué es eso? Enriquecimiento de una persona. Pues es el hecho, simplemente es el hecho de que alguien, alcanzando beneficios patrimoniales, bien sea por adquirir nuevos bienes o servicios, se enriquece sin tener ninguna justificación de dicho enriquecimiento. Entonces, se habla del enriquecimiento sin causa, el enriquecimiento torticero. Todo el mundo tiene que tener una justificación para su enriquecimiento. Si no la tiene, el enriquecimiento es torticero, un enriquecimiento sin causa. De la noche a la mañana salió rico. ¿Por qué salió rico? Entonces, aquí en el enriquecimiento sin causa se presenta una figura donde el favorecido se convierte en deudor del empobrecido, porque en todos los casos se ha experimentado una ventaja que debe ser reparada. Empobrecimiento de otra persona, como contrapartida al enriquecimiento, se presenta el caso de que otra persona sufre un empobrecimiento que puede consistir en la transferencia de un bien, en la prestación de un servicio o en el sacrificio de algún beneficio. Tiene que haber un nexo causal entre el enriquecimiento y el empobrecimiento. Nexo causal entre el enriquecimiento y el empobrecimiento. El uno es la causa del otro. Entre un hecho y otro existe una indivisibilidad de origen. ¿Por qué? Porque son producidos al mismo tiempo y por un mismo hecho. ¿De qué trata el 1602 del Código Civil? Recordémoslo. Listo. Entonces, ¿cuáles son las causas legales de que trata ese artículo 1602? Entonces, esto se los pongo ahí en bandejita y no les voy a cobrar ni 5 centavos por la respuesta. ¿Cuáles son las causas legales de que trata el artículo 1602 del Código Civil? Son la nulidad absoluta,
la nulidad relativa, la condición resolutoria, la resolución por excesiva onerosidad sobrevenida, la resolución por excesiva onerosidad sobrevenida. La acción pauliana, o revocatoria, también póngale ahí, la acción pauliana, el caso fortuito y la muerte de uno de los contratantes. Repito entonces, ¿cuáles son las causas legales de que trata el artículo 1602 del Código Civil? La nulidad absoluta, la nulidad relativa, la condición resolutoria, la resolución por excesiva onerosidad sobrevenida, la acción pauliana, el caso fortuito y la muerte de uno de los contratantes. Hay un tema que yo no quiero pasarlo así por alto. Ese tiene que ver con la conciliación extrajudicial en derecho. Entonces, lo que se ha denominado requisito de procedibilidad, requisito de procedibilidad, antes de acudir a un proceso judicial, se debe adelantar un trámite extraprocesal o preprocesal. Con miras a solucionar el problema con la ayuda de un tercero que se llama conciliador. Eso es lo que ustedes tienen que hacer en el consultorio jurídico. ¿A ustedes no les han hablado todavía de eso? Tienen que hacer conciliaciones. Entonces la conciliación como requisito de procedibilidad. Hasta antes de la ley 640 del año 2001, no había requisito de procedibilidad obligatoria. Entonces la ley 640 del 2001 impuso
La ley 640 del 2001 dijo que antes de ir a la instancia judicial se debe adelantar un trámite extrajudicial ante un conciliador para ver si las partes llegan a un acuerdo. A diferencia de lo que acontece con la ley 640 del año 2001, que solamente viabiliza el requisito de procedibilidad en derecho, debemos señalar que la ley 1395 del año 2010 permite también el cumplimiento de este requerimiento a través de la observancia de la conciliación en equidad. El artículo 35 de la ley 640 después de haber sido reformado, dice, artículo 35 de la ley 640 del 2001, en asuntos civiles y de familia podrá cumplirse el requisito de procedibilidad mediante la conciliación en equidad. Entonces hay conciliación en derecho y en equidad. Puede haber prescindencia del requisito de procedibilidad. Entonces, siendo como es obvio el requisito de procedibilidad obligatorio en los procesos verbales, anoten ahí, el requisito de procedibilidad es obligatorio en los procesos verbales sumarios, deslinde y amojonamiento. Sí. El requisito de procedibilidad es obligatorio en los procesos verbales sumarios, deslinde y amojonamiento, en los monitorios, en los asuntos civiles y mercantiles, con todo, se puede prescindir de él de conformidad con los artículos 35 de la ley 640 del 2001 y 590 del Código General del Proceso. ¿Cuándo se puede prescindir? De conformidad, les digo, pues con el artículo 35 de la ley 640 del año 2001 y del 590 del Código General del Proceso. Cuando se indique bajo la gravedad del juramento que se entenderá prestado con la sola presentación de la demanda que se ignora el domicilio, el lugar de habitación y el lugar de trabajo del demandado.
Cuando se indique bajo la gravedad del juramento que se entenderá prestado con la presentación de la demanda, que se ignora el domicilio, el lugar de habitación y el lugar de trabajo del demandado. Cuando se manifieste bajo la gravedad del juramento que se entenderá prestado con la sola presentación de la demanda, que el demandado se encuentra ausente y que se desconoce su paradero. Cuando sean procedentes medidas cautelares y se pida expresamente su práctica. ¿Qué dice el artículo 590 del Código General del Proceso? Dice: en todo proceso y ante cualquier jurisdicción, cuando se solicite la práctica de medidas cautelares, se podrá acudir directamente al juez sin necesidad de agotar la conciliación prejudicial como requisito de procedibilidad. Entonces, el Código General dice que pueden ir directamente al juez para pedir la práctica de medidas cautelares. Miremos este tema: conciliación extrajudicial en derecho de familia. El tema es conciliación extrajudicial en derecho de familia. Requisito de procedibilidad. Sin el ánimo de hacer un examen a fondo de la materia, como sería lo ideal, ocupémonos de los aspectos salientes regulados por la Ley 640 del 2001. Entonces, encontramos que el artículo 40 de la Ley 640 ordena que se requiere este requisito. ¿En qué casos? Cuando hay controversia sobre la custodia y el régimen de visita sobre menores e incapaces. Asuntos relacionados con las obligaciones alimentarias. Declaración de la unión marital de hecho, su disolución y liquidación. ¿Cuándo hay unión marital y cuándo hay unión patrimonial? Unión marital. Pues controversia sobre la custodia
y el régimen de visitas sobre menores y incapaces. Asuntos relacionados con las obligaciones alimentarias. Declaración de la unión marital de hecho, su disolución y liquidación de la sociedad patrimonial. Yo era director del consultorio jurídico y se me presentó un estudiante y me dijo que él quería cambiar su nombre. Entonces, ¿qué le dirían a ustedes? Ustedes son directores del consultorio jurídico y entra un alumno y le dice, yo quiero cambiarme mi nombre. Me llamo Roberto y quiero cambiarme por Roberta. Así hubo una brasilera famosa, Roberta Clos. Entonces, ¿ustedes qué le dirían? ¿Sí? Ustedes le cambiarían el nombre. Así. Entonces, muy bien, él se llama Roberto y quiere cambiarse por Roberta. ¿No? Entonces, ¿ustedes qué le dicen? ¿Sí le cambian el nombre? Le cambian el nombre. Pero ¿qué tiene que ver la edad? ¿Qué tiene que ver la edad? Ah, no, claro. Sí, está bien. Es mayor de edad. Es mayor de edad. Usted es director del consultorio, llega un estudiante mayor de edad y le dice que quiere cambiar su nombre. Ah, ahora sí me están diciendo cómo es la cosa. Hay que hacer una escritura pública. Entonces, la escritura pública se lleva a registro. Se lleva a registro. Y entonces ya con la escritura pública ustedes sí le pueden cambiar el nombre, pero mientras no lo haga, no se puede. Dígame. Se lleva, eso en asuntos varios se registra. Entonces usted se lleva eso a la oficina de registro de instrumentos públicos y ahí lo registran en el libro de varios. Bueno. Solicitud especial, ¿no? Usted se presenta a la notaría y usted quiere hacer unas manifestaciones y usted quiere que eso quede por escritura pública. Y la escritura pues se registra. Bueno.
No, el acta de la partida de bautismo. Exacto. Ya, no. Bueno, es que hay un montón de temas que yo no quiero que ustedes terminen este tema conmigo y no vean algunas cosas que son vitales. Por ejemplo, los decretos presidenciales en el sistema normativo nuestro. Nosotros no sabemos qué hace el presidente, qué puede hacer, cuáles son los decretos. En lo que tiene que ver con las potestades reglamentarias y normativas del presidente de la República, hoy hay un uso abusivo de esas potestades. El Congreso cede mientras que el presidente asume cada vez más funciones legislativas con el silencio y la anuencia no solamente del Congreso, sino del Consejo de Estado. Decretos legislativos. Estado de
sí, sí. Miren, yo mandé 10 preguntas para que se organizaran ustedes y fueran en 10 grupos, para que cada grupo coja una pregunta, la desarrolle y haga una exposición de eso. Entonces, porque es que solamente tenemos una nota hasta ahora, una nota nada más, ¿cierto? Una nota, ¿cierto? Entonces, con esto yo que busco, ustedes por grupos desarrollen una de esas preguntas. Pero entonces, el asunto es, ¿lo hacemos verbalmente aquí o lo hacemos por escrito? Por escrito. Por escrito. Entonces ya tenemos un trabajo calificado. Este sería el segundo trabajo. Entonces ustedes dirán si se van a conformar en 10 grupos, en 5, 7, 8 grupos. ¿Ya qué? ¿Ya tienen cuántos grupos están? 8 grupos. Bueno, 8 grupos. Entonces cada grupo escoge una pregunta. Pero la pregunta que escoja ese grupo no puede ser igual para otro. Y entonces la desarrollan por escrito, oral. Diga. Eso, sí, es que o todos en la cama o todos en el suelo. Sí. Bueno, entonces, no, escrito, lo escrito, porque lo escrito está. No lo haga oral, hágalo escrito. No, miren, hagan un trabajo escrito. Con eso ya tenemos uno, viene el segundo trabajo escrito. Entonces háganmelo escrito y me lo presentan. Bueno, este paseo se acaba ¿cuándo? El próximo lunes termina. ¿El lunes qué? Sí, el lunes para entregar notas. No, háganmelo por escrito. Entonces, escogen se identifican con alguna pregunta y me lo presentan. Pues, lo más pronto que pueda. Porque hoy es jueves. Mañana es jueves. Jueves, entonces, ¿cuándo me van a presentar eso? Mañana. Bueno, entonces mañana, escrito.
¿ok? Pues ya con eso ya tengo 2 exámenes, 2 notas. 2 notas por mañana. Y ese papelito, ¿qué es? Que lo veo que anda con eso para arriba y para abajo. Eso que lo veo usted que anda para arriba y para abajo, ¿con él qué es? ¿Cuál trabajo? El de las preguntas, el de mañana. Ah, bueno, entonces me lo entregan mañana. Bueno. Bueno. Entonces demos por terminado la clase de hoy.